Cordial saludo, quienes habla Lady Joana Ruiz, estudiante de Ciencia en la Información, Bibliotecología y Archivo de la Universidad del Quindío. Hoy trabajaremos en el área de organización y descripción de archivos de la docente Marlene Salazar Ramos, docente de la Universidad del Quindío del programa CIPA. Bueno, comenzamos hablando qué es organización documental. La organización documental, como bien su nombre nos indica, es la manera de organizar documentos dentro de nuestro archivo. Entonces vamos a... Eso nos precede de la ley 594 de 2000, donde nos indica que la organización es el conjunto de normas técnicas y procedimientos que se aplican en las entidades públicas y privadas. Dentro de las funciones está el organizar, clasificar y conservar. Bueno, esto se lleva a cabo en el proceso de ordenación documental en el interior de los expedientes. Aquí vamos a ver se diferencia por la separación de tipos documentales, que los vamos a ver a continuación. Bueno, la ordenación consiste en que vamos a tener una serie de documentos, pero como vemos aquí, vamos a encontrar de todo. O sea, hay recibos, hay órdenes, hay contratos, hay certificados. La ordenación consiste en separar. Vamos a separar lo que son las constancias, las certificaciones, las remesas, los contratos. Por acá abajo tenemos las historias. Entonces tenemos historias, tenemos órdenes de compra, tenemos contrato, tenemos certificaciones laborales y tenemos certificaciones educativas. Entonces aquí podemos identificar que hay diferentes tipologías documental. Bueno, es aquí donde vamos a determinar cómo se va a organizar, pero antes de eso tenemos que tener claro que en toda institución debe haber un organigrama, que es donde viene asignado cada área, y a su vez esta va a tener como una subdivisión, entonces serían las subseries. En documentales vamos a encontrar las series documentales simples, como su nombre lo dice, es una topología simple, no tiene nada complicado. Entonces vamos, por ejemplo, a ver de las órdenes. Entonces vamos a separar las órdenes, que son simples. Generalmente todas van a tener lo mismo. O estos listados, todos van a tener la misma. Entonces la organización es simple porque es repetitiva. O sea, siempre vamos a encontrar lo mismo. No vamos a ver ningún tipo de alteración. Caso contrario, si fuera un contrato donde vamos a encontrar la historia laboral, los contratos, los tipos, las experiencias, las certificaciones bancarias, entonces ya estaríamos hablando de unidades o series documentales complejas. Entonces la metodología para organizar esta serie de documentales complejas viene relacionada en que tenemos un contrato, pero a este contrato hay que anexarle la certificación porque va dentro de su organización, y aparte de eso tendríamos que anexarle las constancias de estudio. Entonces esta tipología documental es más compleja porque no vamos a encontrar una sola documentación como en la simple, sino que vamos a encontrar varias tipologías documentales: contrato de trabajo, certificaciones, hoja de vida, certificados. El proceso de foliación es empezar una línea oblicuo, porque aquí hay una numeración, y arrancar con el número 1, seguido con el número 2, igual línea oblicua 3, 4, así sucesivamente hasta foliar todas las hojas dentro de nuestra carpeta. Bueno, ahora vamos a hablar de la rotulación de caja. Bueno, la rotulación de caja debe de ir un rótulo donde van marcado el número de caja y la cantidad de carpetas que contiene esta caja, unas fechas inicial, final, una descripción que me diga a qué departamento u oficina pertenece. En este caso pues pertenece a una dependencia. La serie y la subserie. La serie generalmente es de toda la oficina. En este caso tenemos una serie para toda una oficina, que es 110, y una subserie que en este caso sería para contratación, que sería
el 02. Entonces tenemos que la oficina productora la que los ejecuta sería la 200 y la subserie sería 02, que serían los contratos. Entonces aquí vemos cómo se describe, qué contiene, y aquí también vemos un orden mixto, ya que contiene letra, número y nombre organizado. Y la cantidad de folios. Tiene una asignatura topográfica para de acuerdo en donde está ubicado en la estantería y unas anotaciones. Bueno, seguimos con los rótulos de carpeta, que es muy importante, pues generalmente en este momento se utilizan carpetas para expedientes o para guardar pues la documentación, pero igual esas a su vez tienen que tener igual que las rótulos de caja, deben contener el nombre de la dependencia, el nombre de la empresa productora, la serie, la subserie, la unidad documental, pues en este caso la unidad documental a la que pertenecerían contratos, el número de expediente, los códigos, las fechas extremas. Este es muy importante porque aquí debe venir la cantidad de folios, que es lo que vamos a continuar. Si va en proceso de conservación total, eliminación, digitalización, y las fases del archivo, si está en archivo central o en el archivo histórico. Eso es lo que viene adherido a las carpetas de contratación. Bueno, seguidamente seguimos con el proceso de foliación de documentos en físico, como lo vemos aquí. Vamos a cogerlo pues de este lado izquierdo superior, o sea, lo que es en este lado. Se utiliza generalmente lápiz mina 2. Entonces se procede a hacer la respectiva foliación. Se folea solamente una página. Bueno, es muy importante recordar que no se debe hacer un trazo fuerte ni rayar sobre la hoja. No se debe foliar las pastas ni las hojas en blanco. Los planos, los mapas, los dibujos que se encuentran tendrán número de folio consecutivo. O sea, si están plegados es un solo folio, no quiere decir que hay muchos folios, no, simplemente es un folio que está doblado, pero es un solo documento que se encuentra ahí. Los números deben de ser legibles, generalmente entendibles, no cursivos, ni mucho menos. Bueno, también tenemos que si encontramos anexos impresos, estos se folian una sola vez y se colocan pues como notas, el título, el año, el número total de páginas, porque generalmente ellos vienen con esa numeración. También cuando se encuentran hojas pequeñas dentro de las carpetas, estas también se realiza su respectiva foliación. Las fotografías, generalmente ellas vienen pegadas en hojas, entonces igualmente se folia solamente la hoja. Es claro que antes de realizar el proceso de foliación y encarpetación se debe haber organizado con el principio de orden original y de procedencia, tal como lo comentamos al comienzo del video, que está contratos, está órdenes de compra, está historias. O sea, el orden de procedencia así mismo se van organizando de acuerdo a la tipología documental. Asimismo se organizan, se encarpetan, se folean, se rotula y se ingresan a lo que son las cajas de archivo. Bueno, aquí vamos a ver cómo está organizado un archivo dentro de una estantería. Pues como podemos ver, este es un ejemplo de unas cajas que vienen marcadas y a su vez están organizadas las carpetas dentro de ellas. Entonces están organizadas de forma secuencial, siguiendo un orden de 1 a 2 y asimismo con el número de contrato en este caso en la estantería para su ubicación y organización, y pues a ver qué vamos a encontrar dentro de ellas. Igual a estas todavía les falta una parte fundamental que ahora se trabaja dentro de las instituciones, bien sean públicas o privadas, es el documento electrónico.
Pues por aquí tenemos que la foliación de los documentos electrónicos. Entonces tenemos un FIUFI, tenemos un documento que debe de garantizar su autenticidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un root que tiene un código de barras, tiene un QR, tiene una identificación, tiene una marca para garantizar su autenticidad y veracidad. Pero la foliación también de eso nos indica que aquí solamente hay un solo archivo, generalmente ellos vienen ajustados y la foliación se da dentro del mismo margen, uno de uno. Pero también encontramos, este es un FIUI, donde la numeración o la foliación no es necesaria hacerla, porque el mismo sistema no lo da. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos uno de 167 páginas, esa es la página 2 de 67, 3, así sucesivamente. Entonces, la foliación en documento electrónico generalmente nos lo arroja el sistema. Ahora vamos a hablar de lo que es la ordenación. Durante el proceso de ordenación archivística se establecen secuencias naturales, cronológicas o alfabéticas, o el conjunto de ambas, que serían mixtas, dentro de las agrupaciones documentales definidas dentro de la clasificación. Entonces aquí tenemos una que es la alfabética, entonces en este caso arrancamos con la onomástica. En esta generalmente vemos que se divide en dos, que es por nombres o apellidos. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta. Este es un archivo, pero lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hay una clasificación. Entonces aquí tenemos nombres, apellidos, y es una relación. Y así mismo se va a proceder a guardar las carpetas. Topomínico, donde encontramos la relación de ubicación. Entonces, por ejemplo, tenemos Aeropuerto Regional Valle del Cauca, nos quiere decir que es todo lo que tiene que ver pues con el Valle del Cauca. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es en Cali. Entonces, así sucesivamente vamos a encontrar que en esta tiene la característica de ubicación. La ordenación temática se da cuando se maneja gran volumen de expedientes que no se manejan ninguna, no se codifica, no se puede codificar ordinal ni por área, entonces lo que se hace es se organiza por asuntos. Entonces, por ejemplo, un asunto, contratos laborales de recepción, entonces todo el asunto es un contrato laborales de recepción y listo. O sea, no tiene como mayor manejo de una ordenación como tal, ni cronológica, ni con numéricos, sino simplemente el asunto de lo que se está organizando. Ordenar, cronológico y en secuencia. Entonces tenemos la secuencia numérica y los nombres. Es que en su contrato de prestación de servicio, el número 1 y a quién pertenece. Y a raíz de eso, pues anexamos lo que son los NITs. Este es un ejemplo de un mixto. La ordenación documental, hay que tener en cuenta el principio de procedencia, el orden de originalidad. Se debe tener también en cuenta el momento de organizar, pues, haber hecho una clasificación de acuerdo a las series y subseries documentales que hay dentro de una entidad o una institución. Seguida de eso se procede a hacer una depuración de fotocopias, ya que las fotocopias no entran a ser parte dentro de la organización, porque después son copias o son cosas repetitivas de un mismo documento que tienen pues a eliminarse, a quitarle pues como todo lo que no va dentro del expediente, a quitar ganchos, cosas metálicas, toda esa parte, y dejar una carpeta lista con todos los soportes, toda la descripción que tengo dentro de las tablas de retención documental, que es quien me soporta cómo voy a organizar ese tipo de esa documentación que tengo en determinada dependencia. Después de haberla organizado, bien sea por de orden cronológica, numérico, alfanumérica, generalmente mixtos, donde se utiliza números
y nombres consecutivos, y también se organiza de acuerdo a las firmas de los contratos, o sea, si es el número 1, 2, 3, y que generalmente se dan en enero, febrero, marzo, abril, así sucesivamente. Generalmente lo simple serían las actas, que son las mismas, pero en cada dependencia se manejan diferentes tipos de actas, pero siempre va a ser la misma, entonces va a ser mucho más fácil de su organización. Después de encontrarlas organizadas dentro de la carpeta, se procede a hacer la foliación. La foliación consiste en numerar todas las hojas de mi expediente o de mi carpeta del 1 hasta el 1000, si es la última hoja dentro de ese expediente. Después de haber hecho eso, se procede a rotular la carpeta. En la carpeta van las fechas extremas, la fecha inicial de la primera hoja, la fecha final que ingresó a este expediente, y se procede a hacer un conteo de la cantidad de folios para dar vericidad a lo que se está guardando y tener una información clara y específica de lo qué información contengo y en qué cantidad. Después de haberlo organizado en las carpetas, de tener la organización, se hace de manera también secuencial, o sea, numérica, de acuerdo a el número de contratos. Es un ejemplo, el número de contrato, entonces se arranca en el contrato 01, 02, 03, 04, 05. Entonces así sucesivamente va a lo largo del año. Entonces también entra el numérico, pero de forma cronológica. Se procede a guardar en cajas. Las cajas tienen unas especificaciones que las da también la AGN, que es el Archivo General de la Nación, para poder salvaguardar los documentos de manera adecuada. Entonces, después de ubicar las carpetas dentro de las cajas, procedo también a rotular las cajas con la información que necesito, que pueda mirarla a simple vista, como es el número de cajas. Entonces también va de forma numérica organizada en las estanterías de la 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad que me haya salido, seguido de que en cada rótulo debo contener la descripción por números de cuántas carpetas hay dentro de esa caja, las fechas extremas y cómo las voy a encontrar, es de izquierda a derecha en consecutivo. Y así mismo tengo que hacer un inventario documental, pues, para relacionar qué es lo que tengo dentro de las carpetas y qué voy a encontrar dentro de las respectivas cajas. Seguido de eso pasamos a entregar o llenar un FUI, donde vamos a encontrar toda la información, donde la organización